Como ya saben, nosotros somos una oficina, un equipo que los ayuda con sus emprendimientos, con sus empresas, para asesorarlos, para crecer y para cuidar su patrimonio. También los invitamos a que por favor nos sigan en las redes sociales. Tenemos nuestra página web donde hay mucha información que estamos ahí actualizando, información de nuestros servicios, para quienes no conozcan o solo una parte de los servicios que presta este equipo. Estamos en LinkedIn, en Cisterna Yupet Allende, estamos también en Instagram, donde estamos subiendo contenido también toda la semana, sobre todo videos y contenidos muy útiles. Estamos en YouTube también como CJ Abogados y Contadores, donde ahí también subimos nuestros webinars, las grabaciones que hacemos. Ahí también pueden consultar sobre los temas que hemos tratado últimamente. Y al final de este encuentro vamos a enviarles una encuesta que esperamos que todos tengan la amabilidad de responder, y van a recibir como compensación un regalo que es un agendamiento, una hora con Paul. Entonces, que respondan la encuesta nos ayuda mucho para seguir mejorando este tipo de eventos. También allí le preguntamos qué temas a ustedes les interesaría poder conversar con Paul o presenciar con Paul en un próximo evento, un próximo webinar. Así que les agradecemos mucho por su respuesta, y por supuesto van a tener un regalo después de responder estas breves preguntas. Es muy breve la encuesta, no les va a quitar mucho tiempo. Bien, los dejo con Paul Yupet, quien es socio de este equipo para este nuevo webinar. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias, Thais. Muchas gracias a todos por la asistencia. Perdón, gracias, Thais, por justamente el asunto del micrófono. Bien, el objetivo de este webinar, como en todos los casos, es hacer una presentación esquemática, sintética, breve, general, bien básica, para definir cuál es el perímetro de la discusión, que lo esencial que tienen que saber no es para que terminen expertos en la materia, es para que sepan lo menos, el no podrían saber menos que. Eso es esto. Naturalmente eso me permite a mí hablar lo menos posible y dejar el máximo tiempo para las preguntas, que es justamente donde se completan los detalles y además si lo pueden orientar hacia su caso y los intereses particulares. Entonces, sobre los bienes raíces, es fundamental el registro. Cuando ustedes tengan bienes raíces de la naturaleza que sea un terreno, sea una casa, un departamento, una oficina, un galpón, lo que sea, todo lo que sea inmobiliario, el Código Civil manda a que gire en torno a la inscripción que consta en el conservador de bienes raíces competente. Es información pública la que aparece en el conservador, así que puedo tomar el ejemplo que se me ocurra, borré un par de datos en el ejemplo que aparece en pantalla. Esto es una inscripción en un conservador, en un registro de propiedad del conservador, donde lo esencial es foja, número y año. Foja, número y año es como que yo le pregunte por el nombre, apellido y RUT. Es la forma de individualizar una propiedad donde consta quién es el dueño y cómo lo adquirió. Entonces, la primera función del conservador es la de conservar la historia de la propiedad. Lo que aparece ahí es quien actualmente el poseedor de determinado bien raíz, y hace referencia a toda una serie de inscripciones hacia atrás que hablan de una historia donde se van sucediendo los propietarios en un caso y otro. Permite, por tanto, probar quién es el dueño. Ahora, digo probar el dueño porque quien aparezca inscrito formalmente se le llama poseedor. Y a ese poseedor, para probar la propiedad sobre el bien que tiene, básicamente se hace sobre una institución de derecho civil que se llama la prescripción, que básicamente significa que por efecto del paso del tiempo y cumpliendo determinadas condiciones, puede probar que es el dueño. Y de eso depende la historia para atrás. Entonces, si la historia para atrás es
regular y pacífica, entonces, sumando 10 años, se puede, por prescripción, probar que un poseedor inscrito es el dueño. Esta es la razón por la que siempre se hacen informes de títulos. Cuando alguien tiene una propiedad y va a hacer alguna transferencia, siempre hay que pasar por esta historia registral para saber si es que aquel que va a pagar por una propiedad efectivamente se va a ser dueño de ella. Y este registro es además, representa el bien raíz como activo. Es decir, el bien raíz no son los ladrillos de la casa, ustedes no tienen la casa porque son capaces de abrazar sus paredes. No, es suya, la forma de asir esa propiedad es justamente la inscripción. Por tanto, es la forma de entregársela a otro y es también la forma de grabarla, por ejemplo, con una hipoteca, con un usufructo, con un montón de derechos reales que van a servir, de hecho se anotan ahí al margencito de la inscripción para decir cuáles son las modalidades especiales que hayan dado a esta propiedad para usar generalmente su patrimonio en apalancamiento de su actividad. Entonces, si vamos a hablar de bienes raíces, estamos hablando de una institución que gira formalmente en torno a la inscripción. Después, estas inscripciones son naturalmente causadas, por antonomasia van a ser escrituras públicas de compraventa, que van a causar la sucesión, el cambio, la transferencia del propietario o de poseedor en cada uno de estos bienes. Pero si estamos pensando en bienes raíces, estamos fundamentalmente pensando en la inscripción. Esa es base fundamental para toda esta materia. Luego, para efectos prácticos, ¿por qué me hacen preguntas sobre esto? Yo siempre tengo que insistir en el informe de título, pero lo que afecta la vida de este propietario y lo que lo obliga a comportarse como un propietario responsable, fundamentalmente son los impuestos. Y los impuestos principales que afectan los bienes raíces son renta, IVA desde el 2014, perdón. La verdad, los impuestos empezaron a afectar los bienes raíces desde el 2014, desde esa reforma, la 21.107 metió el IVA y naturalmente, como siempre, las contribuciones. ¿Qué hay que saber de la renta? Esta es la forma más sintética y resumida posible que se puede para el impuesto a la renta en los bienes raíces. Antes del 2014 esto era muy fácil, básicamente no había un impuesto. Desde el 2014 el legislador tributario se dirigió contra los bienes raíces y lo hizo más difícil. Entonces, ¿qué hay que saber de la renta de los bienes raíces? Es que se grava el mayor valor en la venta de un bien raíz situado en Chile. La renta, efectivamente, recuerden, es un impuesto que en el caso de los bienes raíces afecta el mayor valor en una venta. Para el caso de la persona jurídica, las normas se van a regir básicamente por las normas generales según el régimen de renta. Va a depender si está en primera o en segunda, normalmente va a ser una sociedad que está en semi-integrado, si es una sociedad que vive de renta pasiva, y va a haber reglas más especiales para las sociedades que están en renta presunta. El punto es que si es persona jurídica, operan las reglas generales de la renta sobre bienes raíces. Entonces va a devengar impuestos. ¿Qué le pasa a las personas naturales? Hay que hacer todo este camino para esta pequeña hipótesis que con la que todo el mundo quiere dar, que es básicamente las 8.000 UF de ingreso no renta que tengo derecho por el mayor valor en la venta de mis bienes raíces. No es siempre el caso porque se tiene que respetar una serie de requisitos para llegar hasta allá. Entonces, cada vez que a mí me preguntan, quiero vender una propiedad, hay que ver cuáles van a ser los efectos de la renta de eso, y esta es la matriz con la que yo veo cuáles van a ser las consecuencias de determinado acto o contrato sobre un bien raíz. Hay que distinguir si esta fue adquirida antes o después del 2004, si es que se le va a vender a un relacionado o no, si es que la propiedad se conservó por 1 o 4 años, dependiendo si es un terreno o un terreno construido, o una propiedad, perdón, construida. Y solamente si se cumplen todos los requisitos, podemos caer en la 8.000 UF de ingreso no renta,
por mayor. Ingreso no renta es lo mejor que les puede pasar en derecho tributario en lo que a la renta refiere, porque son ingresos que van a recibir y no van a tener ningún impacto en su global complementario. Le van a decir al fisco, van a declarar si efectivamente yo recibí esta plata, pero bajo esta hipótesis, por lo tanto, no tengo que compartir nada con el fisco, y esto es perfectamente legal, con un límite de 8.000 UF. Pasar esas 8.000 UF es mucho negocio el que está haciendo, y de ahí hay una alternativa por sobre eso, y si sigue respetando toda esta cadena, pueden, básicamente la alternativa que siempre que más conviene es la de pagar para un impuesto único sustitutivo del 10% sobre el mayor valor. Por lo general el mayor valor es relativamente importante, y sumado a todas las demás rentas, el ingreso, el valor complementario queda muy alto. Entonces el 10% es una buena alternativa. El punto es que para la renta tengan presente que como persona natural todavía hay que cumplir una serie de requisitos para caer en esta hipótesis que es la que primero todos quisieran aprovechar, pero que está sujeta a una serie de condiciones. IVA, segundo impuesto. Aquí hay dos principios fundamentales del IVA que hay que retener en los bienes raíces. Los detalles los voy a dejar para las preguntas, les daré la oportunidad de preguntarme para ver cómo se calcula. Pero hay dos principios fundamentales que tienen que tener presente en el IVA en los bienes raíces, y el primero es que el objeto que aquí se está, que constituye la base del impuesto, solo inmuebles construidos, incluido terreno construido. Quiere decir que los sitios irreasos o los terrenos puros y simples, esos siguen sin IVA. Siempre los terrenos han estado exentos de IVA y siguen exentos de IVA. Y que estén exentos de IVA significa que si transo un terreno no construido, un sitio irreacio, no paga IVA, y si transfiero, si vendo una casa, tengo que deducir de la base imponible el valor del terreno, porque el terreno es sin IVA. Ojo, el terreno tiene que no ser construido. Por ejemplo, si el terreno tiene por debajo alcantarillado y un montón de obras, eso es construido a ojos del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, un sitio irreazo básicamente tiene que tener claro que es exento de IVA, son los inmuebles construidos los que son objeto de este impuesto. Y el segundo concepto fundamental es la habitualidad. Aquí en la ley del IVA habla de vendedor, es decir, tiene que ser alguien cuyo giro ordinario sea la compra y venta o la construcción y venta de inmuebles construidos. Esto ha sido objeto de una serie de cambios. El más importante, el último, es que la ley quitó las hipótesis de presunción de habitualidad y lo dejó todo al caso a caso. En el caso concreto siempre hay que estar analizando. También se quitó esto como facultad exclusiva del Servicio de Impuesto Interno. Es básicamente algo que se va a tener que discutir en cada caso con el Servicio de Impuesto Interno, si es que determinada transacción corresponde a un giro habitual de compra y venta de inmuebles, o bien si es ocasional y por tanto estaría exento de ello. Es decir, aplicar o no el IVA en la venta de un inmueble depende fundamentalmente de las circunstancias de hecho de aquel que lo vende. Si es habitual, es con IVA, y lo que se graba con IVA es el inmueble construido. Y por último, las contribuciones. Todos están, asumo, familiarizados con lo que son los certificados de avalúo fiscal. Aquí están los datos que sirven para determinar este impuesto. A mí me preguntan por qué esto también es sujeto a variaciones, y es verdad que es un impuesto que tiende a subir y que se pone caro en el tiempo. Entonces, la base es el avalúo fiscal, en particular el avalúo afecto. Esa es la base para calcular el impuesto. Y ese avalúo aumenta. Hay periodos de reavalúo donde el Servicio de Impuesto Interno nos dice cuánto más vale nuestra propiedad ahora, y ahí es donde la ley pone un límite que es, en caso de reavalúo positivo, no puede ser más de un 10%. Luego, a ese monto que es la base se le aplica una tasa para calcular el impuesto. Y esa tasa tiene un máximo legal que es 1,4. De ahí hay que distinguir si se trata de terreno o sea, de propiedades habitacionales o terrenos, después de cuál es su valor. No es lo mismo. Hay tasas distintas para los tramos que van de 1 a 170 millones y 170 millones para arriba. Tengo entendido que algo así como 0,8 y tanto, y 1, tanto más según esos tramos. Y esas son las tasas que se aplican sobre el
avalúo afecto y esas tasas con este tope legal se determinan por decreto. La determina entonces el Ministerio de Hacienda, si no me equivoco, y publica en el diario oficial y define cuánto es la tasa con ese límite legal, y a veces nos encontramos con sorpresa y por eso aumenta. Luego es un impuesto que es anual, entonces se paga anualmente todos los años sin falta, y sin embargo se divide en 4 cuotas, abril, junio, septiembre y noviembre. Es importante notar, sí, que es un impuesto que es a beneficio municipal y corresponde en promedio a más del 80% de los ingresos municipales. Entonces es un impuesto que se persigue su cumplimiento, porque de eso vienen las municipalidades. Y por sobre lo que ya señalé, existen sobretasas. Las más importantes son la sobretasa de beneficio fiscal anual, 0,025. Y además hay una especie de sobretasa sanción, que son los sitios no edificados, propiedad abandonada y pozos rastreros, sobre todo en zona urbana, donde lo que hacen en definitiva es multiplicar por 2 el impuesto territorial de base. Existen otros detalles que vienen con la reforma, que son las sobretasas para propiedades con determinados valores que son muy altas, pero son hipótesis de excepción según el valor de la propiedad. Lo que tienen que tener presente es, se calcula sobre la base del avalúo afecto. Ese avalúo puede aumentar un máximo de 10% por cada vez que se hacen revalúos. La tasa tiene un máximo de 1,4 y el Ministerio de Hacienda va a estar fijando si que sube o baja con este límite de 1,4, y después nunca es muy exacto ese cálculo porque todavía están las sobretasas por calcular. Entonces, conserven esto simple. Esto fue muy sintético, da para muchas preguntas. Mi idea es que adecúen esta pequeña presentación a sus necesidades y me hagan la pregunta ahora. Lo esencial que tienen que retener es la inscripción en el conservador que corresponda, es fundamental, téngalo siempre en orden. Pueden hacerme preguntas de derecho sucesorio al respecto, es importante. Y de ahí, IVA, renta y contribuciones van a ser los 3 impuestos que vienen a gravar los bienes raíces. Como se habrán fijado, bienes raíces, IVA, por tanto consumo, renta, por tanto trabajo, son siempre los 3 elementos que el legislador tributario termina grabando. Por último, recuerden por favor la encuesta. Es de suma utilidad para nosotros y quienes la responden van a tener derecho a agendar conmigo para atender su asunto particular, y además hacemos seguimiento especial a quienes nos ayudan a mejorar de a poco. Entonces, yo quiero dejarme hablar y les cedo la palabra para que me hagan preguntas. Muchas gracias por su asistencia. Hola, Paul. Hola, Juan Pablo. Acá Juan Pablo. Y una consulta respecto de la habitualidad, el IVA y la compraventa. Porque si yo tengo una sociedad de inversión cuyo único giro es la compra-venta y alquiler de bienes raíces, entonces ¿cualquier venta está afecta a IVA? Ya, ¿O aplica el análisis de habitualidad de mayor que un año y ese tipo de cosas? Ya, aquí no hay sí o no, tengo que ir linealmente. Primero, la hipótesis de presunción se eliminaron. Entonces, para el IVA no vale eso de más de un año, menos de un año, no hay eso. Siempre va a haber habrá que ir al caso concreto. Ahora, y aquí opera un poco la agresividad del IVA, porque el Servicio de Impuesto Interno tiene facultades bien particulares para el IVA. Y de hecho si el servicio estima que lo más grave que te puede pasar con el IVA ante el Servicio de Impuesto Interno es equivocarte en el valor del terreno que queráis subtraerle a la venta de un inmueble, porque tiene facultad de tasación y te gira el impuesto al tiro. ¿Qué quiere decir con eso? El caso a caso va a tener derecho de defenderte si es que el Servicio de Impuesto Interno estimó que eres habitual. Es decir, todas las hipótesis son discutibles. Entonces, si llega el Servicio de Impuesto Interno y te dice, lo siento, yo creo que usted es habitual, le voy a girar el IVA, te van a poner en la necesidad de explicar cómo es que no eres habitual. Ahora, si tienes una sociedad que tiene bienes raíces,
y que lo entrega en arrendamiento, no necesariamente es tu actividad habitual ser vendedor de bienes raíces. Puedes comprarte 1, 2, 3 bienes, pasan 5 años, de repente vendiste uno, no necesariamente era habitual. No hay ni una hipótesis legal que diga que se presume que era habitual en ese caso. Incluso se suprimió eso que dice tener que... antes de la última modificación, la ley decía que las sociedades que tengan giro inmobiliario efectivo se presumía que estaban en esta hipótesis. Bueno, eso se eliminó. En todos los casos va a ser una cuestión de hecho que va a tener que establecerse caso a caso si quiere habitual o no. Ahora, por supuesto que si te dedicas a la construcción para vender, si compras para revender, es lo único que ha hecho en los últimos años y lo hace con determinada frecuencia, bueno, va a ser más difícil defenderte ante el Servicio de Impuesto Interno si es que está tratando de hacer una venta exenta. Sabes que lo que me llama la atención es que cuando uno ingresa al Servicio de Impuesto Interno y está la actividad única de mi sociedad de inversiones, que es compra, venta y alquiler, y lo que indica el casillero si es exento o afecto, dice que es exento. Entonces, como ¿Sí? que el supuesto inicial o de base es que es una actividad exenta. Entonces, lo que está pensando este gallo es que en realidad el negocio es el arriendo. Y eventualmente voy a comprar y vender como una eventualidad, porque compro para poder arrendar, voy a comprar cada cierto tiempo, y la venta ahí va a quedar en esa zona gris de que, oiga, usted está vendiendo ¿por qué? ¿Porque se quiso hacer una pasada? ¿O porque está haciendo una reestructuración? ¿O porque quiere pedir un préstamo? Entonces uno entra en ese tipo de explicaciones. Eso es lo que estoy entendiendo. Tal cual, sí. Por ejemplo, no hay o sea, es perfectamente justificable que hasta ahora esté por defecto exento de IVA. Por ejemplo, puede muy bien estar adquiriendo bienes para arrendarlos sin amoblar. Eso sigue siendo exento. Sí, Segundo, podría estar comprando bienes para venderlo, construirlo para venderlo, pero son propiedades que tienen subsidio habitacional y eso sigue exento. sí, o Eh, eh, podría, eh, ya, pero en el tema de la venta, que es el más jodido, yo podría vender un departamento diciendo que sabe que lo estoy vendiendo porque quiero capital para comprar otro. Y ahí me van a sí, decir, eso no es, eso es exento. Porque estoy, claro, te pueden decir, tú puedes decir, mi sociedad está tapada en deuda, estoy liquidando mi patrimonio para hacerle frente a la exigencia de mis acreedores y tener que decir ya, ok, no es tu giro, no te está enriqueciendo lo que estás haciendo de liquidando. Y eso podría ser una buena razón para explicar por qué la venta del caso tiene que ser exenta. pero lo que les importa a ellos es que me estén enriqueciendo por el mayor valor de los bienes raíces y no por el alquiler. Ese es el punto. Eh, O sea, si yo estoy liquidando un departamento para obtener más capital, para pedir un préstamo, para comprar otra propiedad. ahí sí, ahí sí. Bueno, lo difícil de esta norma es que deja francamente toda discusión porque va a depender de las circunstancias de hecho y vamos a tener que explicarle al Servicio de Impuesto Interno qué día lo estamos haciendo. Yo creo que lo único que te deja seguro de que va a ser efecto IVA es cuando lo compraste con IVA y usaste el crédito fiscal. O sea, si viene con crédito fiscal utilizado, ahí siempre va a ser con IVA. Cualquier otra hipótesis puede, de hecho, si en toda la vida de tu sociedad puede que haga algunas compras afectas y otras exentas, dependiendo de la circunstancia. Al principio estabas liquidando tu patrimonio, después te fue bien, te dedicaste al giro y ahora sí lo estás haciendo afecto porque todo funciona como tal y ese es tu giro. Es perfectamente posible. O sea, por lo que veo, la única forma en que esto es limpio, es limpiamente exento, es que una sociedad compre y arriende, compre y arriende, compre y arriende. Ahí se mantiene exento. Que arrende sin Pero a amoblar. la hora que vende algo, ahí tiene entramos en todos los análisis. Sí, claro, si compran para conservar y, y lo arrendan sin amoblar, pueden permanecer Sí, exentos mucho tiempo. Sí. ya. Gracias por. Ahora, no es solo para complementar, no es obvio que siempre exento sea mejor. Sobre todo ahora que todo es con IVA, puede ser muy astuto usar el crédito de IVA en la compra para dar un arrendamiento que sea por Airbnb o usarlo o combinarlo con otras actividades que sean afectas. Lo que quiero decir es que
no piensen que necesariamente afecto es peor y exento es mejor. Piensen en el IVA en la lógica de crédito y débito de IVA. Y si tienen esta actividad u otra que lo pueden combinar con cosas que van a generar crédito y débito, aprovechenlo, porque la gracia del crédito y débito es que permite usar íntegramente el impuesto del IVA. Cuando uno es exento, igual paga IVA en muchas cosas y lo único que puede hacer es tirarlo a gasto. Que quiere decir que de todo lo que debiera ser crédito de IVA, solamente van a estar aprovechando sobre eso la tasa de impuesto primario, es decir, una diminuta fracción, un cuarto o menos. Entonces piénselo, no tomen por defecto o que necesariamente exento es más barato y es mejor. Podría ser eficiente usar siempre hay que pensar, sobre todo ahora que todo es con IVA, usar el IVA, el crédito fiscal puede ser negocio. Y disculpa, en la presentación había una parte donde indicaba mayor o menor que 1 o 4 años. ¿Eso qué significa el 1 o 4 años? Sí, eso es para la renta. Cuando uno compra y vende en menos de un año, para la renta, un departamento. Lo compro y lo revendo en menos de un año. En el caso de la renta, ahí sí estoy en hipótesis de presunción de habitualidad, entonces no me dejan usar ninguna de las ventajas de la renta y me cobran por el mayor valor. Y lo mismo para los terrenos, pero sobre 4. Y también por las divisiones de los terrenos, si yo loteo, ahí la presunción no es de 1, sino que es por revender antes de 4 años. Paul, una pregunta. Pero, ¿terminamos con Juan Pablo antes de pasar a Ricardo? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Pasamos a Ricardo, entonces. Muy bien. Una pregunta con respecto a lo mismo. Cuando tú recibes, en este caso, recibimos por herencia una parcela, mis 4 hermanos, una parcela que está subdividida en 18 lotes. ¿Qué pasa con la venta ahí cuando se hace habitual? Si yo empiezo a vender de a una, o estoy obligado a vender para no tener el concepto de impuesto, si vendo de a una y vendo una hoy día, otra el próximo mes, otra el próximo mes, y así me demoro 3 años, eso está afecto a IVA y afecto a impuestos, me imagino. ¿Y qué pasa si es que yo vendo la parcela completa, los 18 roles hoy día, que son de 5.000 metros cada uno? ¿Cuál sería la diferencia, una u otra? Lo importante, súper bueno que me hayan dado un ejemplo con herencia. Cuando alguien fallece, es por causa de muerte que se adquiere. Así es. Entonces, después uno tramita la posesión efectiva y así hasta tener la inscripción especial en el conservador. Lo que hace la inscripción en el conservador es que le permite a los herederos disponer de la propiedad, porque están inscritos. Y después se puede partir, se pueden hacer muchas cosas, pero el punto es que la adquisición de la propiedad se va a retrotraer siempre a la fecha del fallecimiento del causante. Entonces, el plazo de presunción para la renta, en este caso que estamos hablando de terrenos, va a contar a partir de la fecha de fallecimiento del causante. ¿Bien? Y desde ahí, claro, para los terrenos son 4 años. Y antes de eso, no van a poder revender sin caer en la hipótesis que los sacan del camino de la 8.000 UF de ingreso no renta. Me está preguntando por la renta, ¿verdad? Porque si es un terreno eriazo, así baldío, no hay nada, no va a haber IVA, pero sí va a haber renta si ponen antes de los 4 años. Si quieren alcanzar la 8.000 UF, tienen que primero dejar pasar este plazo y después, bueno, disponer según cómo haya quedado la inscripción al fin y al cabo. El acto de partición entre los herederos no va a hacer ninguna diferencia, porque los comuneros se tienden a haber adquirido todo desde un principio, desde la fecha causante, no desde la fecha de la partición. Y después, bueno, ver a cada uno qué hace con su parte. O sea, si es que vende cada uno su parte partida, o si venden de consumo lo que tengan en comunidad. Y después... en términos de herencia, en caso de que nosotros tenemos otra situación también, que se hizo la subdivisión y se compraron
distintas parcelas y, por ejemplo, tenemos, no sé, 2, 3 cada uno, que también entraríamos en ese mismo... Eso se hizo hace mucho tiempo ya, se hizo el año 95, ponte tú, cuando se hizo la subdivisión. Y ahí también habría que vender todo de un pencazo, porque si no se hace habitual, por lo que entendería, y habría que esperar 4 años para ser no habitual. A ver, si lo venden todo así en modo pencazo, como me indica, sí, obviamente no es habitual porque va a ser una sola vez en muchos años que lo habrán hecho. Pero ojo, si respetan toda la cadena, lo que más van a poder aprovechar son 8.000 UFs por sobre el costo de adquisición, es decir, el mayor valor. Si se pasan de las 8.000 UF, van a tener dos alternativas para liquidar ese exceso. Por lo general, en los casos que nos ha tocado ver, lo más típico es que por encima de las 8.000 UF pagan un impuesto único sustitutivo que es el 10% del mayor valor. Entonces, vamos a decir, hacen un negocio de 10.000 UF al final porque son muchos terrenos, mucha plata y les fue muy bien. Las primeras 8.000 están ingreso no renta, todo bien, eso para ustedes. Y sobre las siguientes 2.000 UF van a hacer... van a pagar el 10%. Ahora, ojo. El 10% de eso. El ejemplo que le voy a dar es para cada uno de los vendedores. Cada uno de los vendedores tiene su tramo de 8.000 UF. Ok. Entonces, si una comunidad, vamos a decir de 4, el total de la venta, cada uno se van a repartir lo que les corresponde según sus derechos en la herencia, en la comunidad, porque ya es un bien. Y cada uno va a tener derecho a estas 8.000 UF si respetan todos los demás requisitos, y por sobre esos 8.000 UF operan los efectos que señalan. Perfecto. Clarísimo. Gracias, Paul. Encantado. Oye, parecido a lo que dice Ricardo, no exactamente igual. Hoy día nosotros tenemos una sociedad agrícola que se está disolviendo y va a ser asignada a los 4 socios, que son 4 hermanas. Las 4 hermanas tienen todo esto parceladas. Se van a asignar 20 lotes, como decía Ricardo, 20, 24, 26 lotes. El interés de ellas, lógicamente, que es vender para no pagar el 30 y tantos % de impuestos y quedar solamente, ojalá, al 10% y aprovechar las 8.000 UF. Sin embargo, ahí existen muchas versiones, tanto de tributario, abogados y la gente de contabilidad. En definitiva, si yo recibo todas estas parcelas, las vendo de a una, como decía Ricardo, tengo un esquema, o si las vendo todas juntas, ¿cuál es en definitiva el impuesto final y cuál es el límite de años? Porque por un lado hablan de 1 año y otros hablan de 4 años. ¿Cuál es el esquema para este caso que es similar a lo de Ricardo, pero Ricardo es anterior? Lo mío es nuevo, se está haciendo ahora. Eso. Ya. Muy bien. ¿Estamos hablando de terrenos? ¿Sitio de Beriazo no tienen nada? No, son terrenos Son que eran terrenos. agrícolas y que ahora están vacíos para generar estas parcelaciones, digamos, que ya están hechas, pero no han salido están inscritas en el SAC, etcétera, pero no han salido a la venta esperando cuál es el proceso de pagar menos impuestos posible. Ya, lo digo primero para despejar el IVA, porque si no son terrenos construidos, no IVA. Entonces vamos a centrarnos en la renta. Aquí, ya, sucede que recién ahora van a lotear. Y después van a... O sea, si entiendo bien, tienen un terreno en comunidad, lo van a lotear, lo van a subdividir y después van a partir esta comunidad dando determinados lotes a cada comunero según corresponde a su exactamente, derecho. que son 4. Hablemos de 22 y son 4 personas que se van a separar en partes iguales y cada uno venderá a su forma o a su manera cada parcela. Ya. Si estamos hablando de la partición de una comunidad, entonces el asunto de los 4 años va a contar desde la fecha del loteo. Entonces lotean, después parten. La partición no es una transferencia de propiedad, es una especificación nomás. O sea, si hay 4 personas dueñas de 100, en derecho se dice que cada uno es dueño de la totalidad y de su cuota. Y después, cuando se parte, lo único que se hace es especificar el derecho y después a cada uno le correspondían 30, 30, 20, 20, vamos a decir. Ese 30, 30, 20, 20 se entiende que lo tuvieron desde siempre.
Sin embargo, hicieron un acto particular que es el de la partición. El loteo de la propiedad. Y desde ahí se cuenta el plazo de 4 años para los bienes raíces, para efectos de la renta. O sea, antes de un año no se puede vender, dices tú. Ni de 2 ni de 3 tampoco. Si quieren llegar a respetar toda esta cadena hasta dar con la 8000 UF. Complicado esto. Siempre. O sea, tienes una partición, todas quedan con sus partes, pero no pueden vender, o sea, pueden vender, pero quedan afectos a un impuesto del 38%, más o menos, contra un 10%, y el beneficio de la 8.000 UF, ¿me equivoco? A ver, lo que les va a pasar, para hacerlo fácil, lo que va a pasar es que el mayor valor en la venta de cada inmueble va a estar afecto, va a entrar a su valor complementario. Hay algunas reglas sobre la reliquidación, si van a tributar sobre bases de vengado percibida. Hay un par de detalles que no viene al caso analizar ahora porque va a ser demasiada información y van a quedar con la cabeza muy grande. Lo que tienen que saber es que si venden antes o sea, básicamente cualquier hipótesis que no sea la de llegar hasta la 8000 UF, que vendiendo en este caso antes de los 4 años, es que el mayor valor que consigan por la venta va a entrar en su valor complementario. Entonces, si al hacer la partición y todo eso quedaron registrados, y vamos a decir que el valor de los lotes de cada uno vale 100, si me lo venden a mí a 180, bueno, esos 80 van a entrar a su valor complementario. Van a estar afectos a impuestos a la renta. De ahí operan las normas generales, es decir, va a entrar a esta escala que es progresiva y por tramo. Y se va a sumar ese ingreso al de todos los demás que tengan durante el año. Y sí, por lo general eso hace aumentar rápido en los tramos y si me hablas del tramo del 31% es perfectamente posible llegar hasta ahí. Sí. Básicamente, si hacen negocio de esa forma, van a tener que compartir con el fisco. Juan Pablo. Perdón, Eugenio, ahí queda claro el detalle, ¿no? Es muy distinto de vender. Me queda claro, pero la verdad es que te limita a una barbaridad. Sí, entonces ahí es donde hay que por lo general se pueden ver alternativas, pero las alternativas son posibles de diseñar en la medida que sepan bien qué es para qué quieren el terreno, qué quieren hacer, cuál es el destino que quieran darle. Ahora, si tú vendes este terreno, me voy a poner en la hipótesis parecida a lo que dijo también Ricardo, que viene alguien y me lo compra ya no como parcela, sino me lo compra como campo. Está 22 parcelas y se vende un solo comprador. ¿Qué afecta de la misma forma a los impuestos? O sea, si todo, perdón, de nuevo, o sea, era la hipótesis en la que no partían nada, sino que pescan todo como comunero y lo transfieren de un viaje. Exactamente, a un solo comprador con un solo rústico. ¿Cómo adquirieron? No como habitual, sino que una sola venta. Ya, en ese caso, los comuneros, ¿cómo fue que llegaron a adquirir el terreno? No, uno viene por herencia, pero después ellos hicieron una sociedad agrícola para explotar y arrendar las tierras, ¿ya? Y ahora, dado a este esquema nuevo, lo que están proponiendo es disolver la sociedad, que se asignen a personas naturales, pero existe la opción de que exista un solo comprador para toda esta comunidad, para todos los bienes de la comunidad. Ya, pregunta, ¿la sociedad que explota el terreno le transfirieron en propiedad el terreno o los comuneros se quedaron en el terreno y se lo arriendan, por ejemplo, a la sociedad que lo explota? No. Los socios son los comuneros mismos, digamos, son los mismos. Ya. Mi pregunta es, los comuneros llegaron a hacerlo por causa de muerte. O sea, el causante... claro, porque es la sucesión de un señor, ¿no es cierto?, de todo eso. El señor Tanto murió hace ¿cuánto tiempo? 15 años, 20 años. Ya, eso hace toda la diferencia. Ya. Porque si no han hecho, o sea, si desde entonces hasta hoy no han hecho nada con
no han hecho nada con la propiedad. Te silencia Eugenio, después te puede reactivar. El punto es, si desde el fallecimiento hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada, entonces están dentro del plazo. O sea, digamos, podrían vender y respetar el criterio del plazo para poder dar con las 8.000 UF. Y en este caso, cada comunero va a tener derecho a sus 8.000 UF. Lo que tenemos que revisar en tu caso, y por eso la importancia de un informe de título, es si es que los comuneros se quedaron con este terreno y aparte crearon una sociedad para explotar el terreno no se ha movido de dueño. O sea, lleva 15 años en el patrimonio de esta gente. En ese caso, si lo venden entero, de consumo, que se dice entonces, lo que tenemos para atrás es que lo tienen de hace 15 años, bueno, estupendo, no hay ningún problema. El estudio de título va a ser súper simple porque llevan 15 años de posesión pacífica y regular. No se ha movido en 15 años, no lo han loteado, no lo han parcelado, no lo han transferido a una sociedad, no lo han aportado el capital de nadie, ni ninguna cuestión. Entonces, si me lo venden a mí, cada uno de esos comuneros va a tener derecho a su 8.000 UF, es altamente probable. Sin embargo, si pescaron los terrenos y lo metieron en el capital social porque con eso constituyeron la sociedad que la explota con giro agrícola, ahí cambia porque hay una transferencia. Entonces ahí hay que volver a contar la historia de los plazos. Y cuando vuelva, y si quieren disolver esta sociedad antes de hacer la venta, vamos a tener que, el plazo se va a volver a comenzar. Es probable que si se queda en la sociedad, podría haber una oportunidad. Por lo general, los negocios agrícolas tienden, o sea, es muy fácil que en un negocio agrícola acumular muchas pérdidas. Entonces, sí, perfectamente podría tener el caso de que tengan pérdida, y después, bueno, vendan el terreno que tiene esta sociedad en propiedad, y esas pérdidas se pueden comer buena parte del mayor valor de la venta del terreno. Entonces, digamos, mi punto es, no es banal quién sea el dueño y desde cuándo sea el dueño del terreno. Ya, ok, hay que darle una vuelta y una estudiada eso. Eso es un lindo ejemplo para ver bien, de cada 10 veces que me piden la transferencia de un terreno, 9 ocurre que el informe de título dice cosas distintas de lo que piensa el dueño. Entonces, de ahí, digamos, si fuera el caso, hay que pescar ese terreno, hay que ir a hacer el informe de título, dar bien con quién tiene qué, desde cuánto y cuánto vale, y recién entonces empezar a decidir qué vamos a hacer con el terreno. Si no tenemos eso claro, si te fijas, las hipótesis se multiplican por mucho. Ok, gracias. Genial. Muchas gracias a ti, Eugenio, por compartir la pregunta. Sí, ahí sacamos harta información. Juan Pablo, el siguiente. Sí, una cosa simple. Las 8.000 UFs valen para propiedades adquiridas hasta ahora hace poco o solamente las anteriores a la reforma en que se introdujeron las 8.000 UF? A las posteriores, es decir, las del 2004 para adelante, porque las del 2004 para atrás son ingresos no renta, no importa el negocio que haga. Ya, o sea, si compro algo ahora, cuando se venda, va a tener derecho a las 8.000 UF. Aparte de las 8.000 UF, si es que no me la he comido. Claro. Eso es súper buen detalle. La respuesta es sí. Si tú estás comprando algo para revenderlo el día de mañana, que haya sido desde ya o cualquier fecha después del 2004, sí, efectivamente, hay que hacer todo el camino, pero lo que te interesa es llegar al tramo este de los 8.000 UF. Y efectivamente, el tramo de 8.000 UF es total y final. Es decir, es en la totalidad de mayor valor que puedes llegar a generar con negocio inmobiliario. Es decir, si en una primera vuelta hiciste un negocio de 2.000 UF, bueno, te quedan 6.000. Después te van a quedar 4.000, 1.500 y así hasta que se consume y no hay vuelta. Gracias. Paul, yo quería hacerte una consulta también, Celia. muy parecida a la anterior. Yo tengo tenemos un terreno, una comunidad, somos 4 socios, bastante grande, son como 180.000 metros más o menos. Y hace 30 años que lo tenemos. Y sucede que hace 2, poco más quizás, las contribuciones nos subieron en forma
pero explosiva. Y la verdad que nos dieron la razón de que ese terreno podría ser para uso de viviendas sociales. Ya. Entonces, la verdad que estamos sorprendidos, porque hemos pagado fortunas en Sí. contribuciones, todos nosotros, sin excepción. Quiero que me aclare esa situación, por favor. Ya, sí, probablemente te encuentre en la hipótesis más fome de las contribuciones que la siguiente. Claro, es un terreno, un sitio herbáceo, probablemente con el paso del tiempo cayó en una zona urbana por cambio del plan regulador y quedó entonces como que en esa última hipótesis donde se paga la sobretasa, está pagando, o sea, pasaste a pagar el doble de contribuciones porque básicamente el terreno está botado. Tiene que, lo que te está diciendo la ley es que ponte a hacer algo con ese terreno, construyelo encima, porque si no te subo las contribuciones para empujarte a hacerlo. Y entonces, entre reavalúo, modificación de la tasa y esta sobretasa que es de 100%, en el tiempo, claro, las contribuciones que estás pagando probablemente hayan subido mucho. Es una linda noticia que haber quedado en zona urbana, porque significa que el terreno efectivamente vale mucho más ahora, porque ahora se le puede construir encima. O sea, lo que dice, ahí hay que ir al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. El objetivo de la norma es que no haya asentamiento humano en cualquier parte. Entonces, por eso se puede construir como en la ciudad, en zonas determinadas. Probablemente, digamos, la ciudad llegó hasta tu terreno, por lo tanto, tu terreno probablemente valga mucho más, porque construirle, si te están diciendo que no por nada te dijeron que podrían haber viviendas sociales ahí, en último término incluso podría quedar en hipótesis de expropiación. Me estoy extremando el comentario. Pero también significa que como propietario, si no haces nada con tu bien, la ley está hecha para molestarte al menos en esa medida, que es subirte al doble con esta sobretasa el costo primitivo de las contribuciones. O sea, te obligan a construir o a vender, etcétera. Es una obligación para no seguir Sí, la gastando. verdad, sí. Y es una linda prueba de que ser propietario no es fácil, ¿no? A mí hay gente que dice, me compré un terreno, así como diciendo, soy más rico o más importante que ayer. Y no, la verdad es que sí, sobre todo si no sabe para qué lo quieren, lo que tienen son más obligaciones. Es verdad. Ok, gracias. Muy bien, preguntas, ¿ahora es cuándo? Sí, no, gracias. Ok. Oye, Paul, hola. Sí, Carlos, dime. Oye, lo que pasa es que mi señora tiene un campo que ella es dueña con la hermana y un tío de ella es el usufructuario hasta que se muera, ¿ya? Entonces, ¿en qué situaciones, si ellas quieren mantener el campo en el largo plazo y que no haya un deterioro patrimonial en el campo, porque hoy día el tío está haciendo pura con el campo y, y están tratando de que no haga leceras, po. Entonces, ¿hay alguna figura donde se pueda evitar eso? Porque ellas, en el fondo, van a ser dueñas el día que el tío muera. Pero mientras tanto, el tío puede hacer cualquier lecera dentro del campo y lo está haciendo, de hecho. Entonces, ¿qué figura hay para evitar que haya un deterioro patrimonial cuando ellas reciban el campo cuando se muera? Ya. ¿Mm? Esto no es específico del derecho inmobiliario, pero en este caso, bueno, el dominio es un derecho absoluto. O sea, podría prenderle fuego si quiere a su propiedad y no. y al menos desde el punto de vista patrimonial, no pasaría nada. O sea, se puede empobrecer todo lo que quiera y nadie lo va a salvar. Y cuando Eh, reciba la propiedad mi señora, bueno, es lo que Va a hay, tener que ¿no? apagar el incendio. Claro, esas son las condiciones, yo soy el usufructuario, en el caso del tío, Perdón, ¿el tío es dueño absoluto o es usufructuario? no, el usufructuario y mi señora con la El hermana usufructuario. son los dueños. Son las nuevas propietarias. Sí, todo estoy en Ya. reunión. Estoy contigo. ¿Qué? Doñito. Ya voy. Ya, ya, perdón. Ya, entonces, el punto es,
Bueno, sobre todo el usufructuario tiene derecho al uso y al goce de la propiedad. Normalmente, si el problema es el caballero, y el caballero tuviera senil, lo vamos a decir así, se puede hacer todo un trámite por el COMPIN y conseguir declarar al caballero interdicto. O sea, básicamente vamos a decir que es él aquel que necesita ayuda o sea, ser asistido por alguien en el cuidado de sus bienes. Y esto, bueno, lo interdictan a él y va a ser otro el que pueda cuidar sus bienes. Ahora, eso no es un trámite tan fácil. Declarar a alguien incapaz no es obvio. Lo que no... Ahora, está el nuevo propietario, no sé si por ahí se podría hacer algo, ¿ah? Porque no es que no tengan ninguna relación jurídica con la propiedad. Ahí podría invertir. Te tiré una pregunta peluda, parece, weón. Podría ser que podríamos averiguar si se puede hacer algo siendo nuevo propietario. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer para defender mi propiedad? Porque hay causa jurídica ahí. Lo que no puede ser es hacer negocios sobre herencia futura. O sea, lo que no puede alegar es decir que yo soy heredera y en el futuro voy a adquirir esta cuestión cuando quede, porque todo acto sobre sucesión futura, pacto sobre sucesión futura es nulo, absolutamente. Entonces, oye, habría que dirigirse sí, contra el caballero. Habría que hacer las cosas. Y tengo dos preguntas respecto a eso. Si lo declara interdicto, ¿quién asume la administración del campo? ¿Lo asume los dueños, los que no son dueños pero no son usufructuarios? ¿O eventualmente el tribunal puede designar a otra persona arbitrariamente? No arbitrariamente. Determinada persona va a quedar al cargo de la administración de las cosas de este caballero. Y digamos, si es Lavero, entonces el juez dice, este caballero se queda interdicto, quien se va a ocupar de sus bienes va a ser el Lavero, y Lavero se ocupa de todas sus cosas, y si dentro de sus cosas está la administración del terreno sobre el que tiene un usufructo, bueno, ahí está Lavero entonces que va a tener este deber de cuidado. Está bien, pero ¿quién determina que puede ser Lavero u otra persona, digamos? Tiene que ser hermano, porque este señor no tiene hijos, tiene hermano, no tiene señora tampoco. Entonces, ¿cuál es el criterio ahí para designar quién es el administrador de los bienes? Es lo que hay que hacer, Lavero, si de verdad fuera esa la intención, ahí la verdad yo no soy yo el que tramita en la oficina lo interdicto, pero en el trámite judicial que se tiene que hacer y que pasa por el COMPIN, ahí está la etapa administrativa, técnica, para ver quién tiene la capacidad para ocuparse de este caballero, y cualquiera puede iniciar el procedimiento y proponerse como tal. No quiero aventurarme con los detalles, porque si me lo encargara, la verdad lo derivaría en un colega, pero la respuesta, digamos, desde el punto de vista inmobiliario, es que en este caso no es un asunto de bienes, es un asunto del dueño. Hay que dirigirse contra esta persona. Si yo soy dueño de este lápiz, si quiero lo rompo. No hay nada que hacer contra eso. Sí. Y lo otro es que, ponte tú, él tiene, si quiere tomar un crédito en el banco, que ahora la línea de crédito las tiene reventadas, en fin, Tommy, estoy en reunión. ¿Dice algo? Ya, pero dame 2 minutos. No. Oh. Oye, ¿qué pasa si él quiere pedir un crédito en otro banco, en el mismo? Eventualmente le van a pedir el estudio de título para ver quién es el dueño del terreno. Y el usufructuario eventualmente no tiene un patrimonio, porque él no es dueño, sino que es solo usufructuario para responder ante una insolvencia, digamos, ¿no? Bueno, eso sí es inmobiliario, justamente. Si este caballero tiene un patrimonio, y en ese patrimonio tiene bienes y obligaciones. Los bienes van a ser, en este caso, el derecho que tiene, que es el de usufructo, y las obligaciones van a ser la pila de deudas que tiene probablemente morosa. Entonces, el acreedor de esta obligación a lo que tiene derecho es a hacerse pagar en el patrimonio de este señor. Entonces va a salir a buscar en el sus usufructo. bienes. Entonces va a salir a buscar, va a hacer su estudio de título, va a hacer una búsqueda de bienes, va a dar con el conservador, va a dar por fin con una inscripción a su nombre, y se va a dar cuenta, lamentablemente, que lo único que tiene es un usufructo y no tiene la plena propiedad. Entonces, y el usufructo no sirve para nada para pagarle la deuda a otro. Entonces me alegro mucho que sea otro el nuevo propietario,
porque es una linda forma de alejar a los acreedores de ese terreno. Y ahí él se lava las manos, yo no soy dueño de esta cuestión, ¿y por qué usted no, le puede decir al banco, por qué usted no averiguó antes quién era el dueño de mi terreno antes de prestarme plata? Bueno, los bancos son ¿O no? los que más hacen estudios de títulos, porque Sí, justamente po. son los que usan esta inscripción para saber, porque ahí está toda la información para calcular la seguridad de su crédito. Y entonces, primero, saber si es que tiene bienes, y si tiene algo como una propiedad pagada en el conservador inscrita, entonces lo que hace es que al margen la nota su hipoteca, que le permite perseguir, o sea, hacerse pagar con ese bien directamente por el crédito relacionado, independiente de quién sea el dueño. Ahora, si no está hipotecado, y lo único que tiene este caballero es el usufructo, mal le va a servir a sus acreedores semejante propiedad. Oye, y lo otro, lo último, ¿qué pasa si él tiene unas deudas gigantes, él se muere, pasa el terreno a mi señora? ¿Qué pasa con esas deudas? Ya. Esto es súper importante. En este caso particular, el caballero tiene un usufructo, y el usufructo no se sucede. Es decir, no se transmite. Uno habla de transmitir cuando es por causa de muerte. El usufructo muere con él. Entonces, quien era nudo propietario pasa a ser nudo propietario por causa de muerte. Porque él se acabó Inmediatamente. el usufructo, claro. O sea, perdón, hay que ir con el certificado de funciones y ahora yo soy propietario. Pleno, claro. Porque el caballero se murió. Bueno, es un poco más tramitado que eso, pero el principio jurídico es. Y después, ahora, después, ¿qué pasa con el resto de la herencia? O sea, es una gracia ese efecto porque permite liberar este bien. O sea, se acabó el usufructo. Entonces, quien era nudo propietario pasa a ser el pleno. Ahora, si este caballero lo único que tiene son deudas y muchas deudas, lo que no hay que hacer es aceptar esa herencia. Porque si lo único que tenía era el usufructo y se acabó, y después quedan puras deudas, entonces, bueno, si queremos que las deudas acompañen a este caballero en su destino eterno, entonces lo que no hay que hacer es aceptar esa herencia. Pero en este caso no sería herencia porque sería una... O sea, la Vero no sería heredera, sino que ella es dueña a posterior a la muerte de él, digamos. Puede llegar a ser heredera si es familiar, ahí va a depender de la... No, está bien, pero si él tiene puras deudas y todo lo que el patrimonio de él lo tiene escriturado a nombre de mi cuñada y mi señora. Entonces no es su patrimonio. Claro, no es su patrimonio, entonces el banco ahí no puede perseguir al patrimonio del Avero ni esta nueva figura, esta nueva propiedad, digamos. No, a menos que acepten la herencia, porque ahí viene con todo. Y por eso siempre que se acepta una herencia, siempre es con beneficio de inventario. Ahora, si aceptan la herencia sin beneficio de inventario, entonces, bueno, si les gusta pagar deuda ajena, eso es otra historia. Y eso beneficio de inventario yo lo he escuchado antes y significa que es como, hay una deuda y chao. No, significa que van a limitar el nivel de obligaciones que van a recibir por el nivel de bienes que están adquiriendo. O sea, los activos menos los pasivos y eso es lo que reciben, digamos. Claro, si de repente está, no sé, esa joya familiar que queremos que se suceda porque no puede quedar así en manos de nadie, ya la acepto contra determinado monto de deuda, pero no toda la deuda. Ok. Ya. Perfecto. Genial, son las 5 en punto. Entonces, ¿cómo las 5? Aquí son las 1, viejo. Perdón, son las 1. Bueno, pasó la hora. Perdón. Eso sí. Y bueno, le agradezco a todos muchísimo la asistencia. Genial las preguntas, fueron todas pertinentes, mejores de... No me esperaba estas preguntas, de hecho. Así que le agradezco mucho haber compartido... No, al contrario. Y nosotros que te hablamos súper bien en la encuesta, por lo menos yo. Bueno, justamente le voy a pedir eso, que me sigan evaluando en la respuesta, que la respuesta sea honesta, sirven sus comentarios. Si ven algo aquí que está más o menos bien hecho, es precisamente gracias a los comentarios que nos envían de vuelta. Así que les ruego, por favor, respondan la encuesta. Todos esos comentarios nos sirven de mucho. Les va a llegar ahora, Thais se va a ocupar de que le llegue. Y gracias principalmente... Ya me llegó por mail. En su correo. Ya, entonces háganle clic de inmediato, respóndala, le va a tomar 2 minutos. Le agradezco mucho también el espíritu de haber compartido las preguntas
permite a todos saber hasta dónde hay que estar consciente con los derechos y obligaciones de un propietario, y compartir la respuesta también le ayuda a desarrollar el criterio y a saber pedir ayuda cuando es necesario. Así que a todos, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima ocasión.